¿Qué pasará en el nuevo episodio de Artwoon? ¿Ai y Ferit expresarán su amor? ¿Descubrirá Yaman y Ferit que son hermanos? ¿Surgirá la cooperación de Azade y Ande? ¿Podrá Va escapar de la prisión como lo planeó? Todo y más ahora en este video. Antes de comenzar nuestro video, si dices que Ai y Ferit están enamorados, no olvides compartir nuestro video. Incluso si Ai quiere expresar su amor por Ferit, no se atreve a hacerlo. Esta situación es la misma para Ferit, pero es posible que desee ser más valiente que Ai y procesar este asunto sin más preámbulos. Porque realmente no tiene más sentimientos que el odio hacia Ande. Ande, por otro lado, intentará perseguir a Ferit y traerlo de vuelta a sí mismo, casi como si estuviera atrapado. Día a día, su admiración y devoción por Ai fue aumentando. Adnan continuará ocultando el hecho de que Yaman y Ferit son hermanos por un tiempo y continuará apoyándolo para darle a Yaman la propiedad y la reputación que se merece. Pero la hostilidad de estos dos hermanos entre sí puede hacer que Adnan revele la verdad antes de lo planeado. Creo que el padre y la madre de Yaman son Vega y Adnan. Pero por el momento, Vega se contenta con permanecer en silencio y observar a su hijo desde lejos. Como siempre, Azade seguirá haciendo todo lo posible para gobernar a sus hijos y conseguir a Ande, la novia que quiere. Ande, por otro lado, se convertirá en el peón de Azade y se pondrá en una situación que nunca quiso. Si bien ignora el amor de Yaman por él, ni siquiera podrá encontrarla más adelante. Porque Yaman se enamorará de Betul, a quien se acercó para hacer el amor. Perderá su lugar a los ojos de los hijos de Azade por lo que ha hecho. ¿Por quién Ai se casó? Intentará escapar de la prisión después de apuñalarse e ir al hospital. Y creo que tendrá éxito en este sentido. Sin embargo, el hallazgo de Ai no lo perjudicará porque resultó herido en primer lugar. Y Ferit y Ai lo ayudarán a recuperarse. Esta repentina llegada de Va hará que Ai revele lo que le ha estado ocultando a Ferit. Pero Va se levantará enojado y se sentará en peligro. En poco tiempo estará en la cárcel nuevamente. Porque Ferit cree que un hombre así es peligroso para Ai y lo denunciará a la policía para protegerla. Ferit y Ai pospondrán su decisión de divorcio en la última escena por razones triviales. Sin embargo, aunque ambos dicen que quieren separarse en el lenguaje, sus corazones no lo dicen. Ahora echemos un vistazo a lo que sucede en este episodio. Cuando Ai termina con Ferit, su madre entra en medio de su conversación con la señora Azade. En ese momento, Va llamó a Ai escuchó sobre Ai Ferit fingiendo ser un amante, y después de escuchar eso, estaba casi devastado. Ande sigue luchando por volver a acercarse a Fikret en cada oportunidad. Yaman está devastado por la muerte de su padre, Veysel. Después de que el cadáver es enterrado, Ai toma tierra de una tumba cuyo nombre es similar al de su madre. Batillar le da el papel que Kaya Veysel dejó caer de su mano mientras agonizaba al padre de Ferit, Al-Nana. Más tarde, se acerca a Yaman y le dice que no hay diferencia entre él y Ferit. Pero Yaman no le muestra mucho. Seda, la hermana de Ba, llega a la mansión y Ai le dice que trabaja allí. Mientras Azade intenta comprender lo que pasó con ojos curiosos, Ferit lo salva de una situación difícil. Más tarde, Ai intenta apartar a Seda y explicarle que tuvo un matrimonio forzado. Mientras el hermano mayor de Ferit deja a su hija en la escuela, conoce a su exnovia Ebru, y ambos se miran con ojos anhelantes. Betul deambula por Yaman hace que Ande entre en un ataque de celos. Y cuando Yaman lo golpea en la cara, Ande lo obliga. Ai sigue saliendo con Seda e intenta explicar por qué se casaron con Ferit. Sin embargo, Seda no quiere aceptar nada de lo que le cuenta. Mientras tanto, hay un hombre que los sigue en secreto, y Seda sigue a Ai cuando ella rompió con él. Azade y Ande se encuentran y Azade le dice que ha puesto a su hombre Kerin después de Seda. Él pregunta si Ferit está engañando a Ande con Ai y Ande dice que no está segura de esto y que apareció de la nada. Entonces, ¿podrías haberle hecho algo así a Ferit? Él se niega rotundamente. Sinan le cuenta a Ferit sobre su encuentro con su exnovia Ebru. Va llama a Ai después de que Ai informa al abogado. Cuando le dice a Ba que tiene que casarse, Ba le cuelga en la cara y es golpeado por los que están en prisión. Después de esta llamada telefónica, mientras Ai llora, Ferit se acerca a él y le pregunta si hay un corazón herido que dejó atrás, y Ai le recuerda la regla de no hacer preguntas en el contrato y se enoja mucho. Ba está buscando formas de escapar de la prisión. Azade inicia los preparativos para celebrar la dirección general de su hijo Sinan. A pesar de las advertencias de Ferit de que no puedes montar, Ai monta su caballo,
F. RT. Na, y Ferit la mira con admiración. Después, tienen un pequeño problema y Ferit dice que escuches tu corazón, te obligué aquí, puedes romper tus cadenas. Después de imaginarse lo que le dijo su padre, Yaman incendia las botas y la casa. Después de que hay, y Ferit se van de F. RT. Na, ven incendios en la casa de Yaman mientras charlan y van allí. Piensa que Anan Yaman ya no se quedará aquí, que tiene un problema con Kayabatillar. En ese momento, mientras trataba de irrumpir en la casa de Yaman y salvarlo, Yaman lo regaña y comienzan a golpearse con Ferit. Adnan Bey y Kayabatillar corren ahí y los separan. Ahí, y Ferit vuelven a casa y ahí, está preocupada por Ferit y se encuentran cara a cara mientras le vendan la herida del labio. Después de este acercamiento, ahí, se retira y le desea buenas noches. Después de separar a Anan Yaman y Ferit, llega a la puerta de Bedia. Bedia le pide que se vaya a casa con su esposa cuando termine su miserable estado. Adnan llega a casa, pero está devastado. Cuando Azade lo ve en este estado, se preocupa mucho y Adnan se infiltra en poco tiempo. Ahí, ha comenzado a tener pesadillas sobre el enfrentamiento con Baa. Baa está siguiendo nuevos planes en la cárcel y roba el cuchillo de debajo de la cabeza de su amigo en la sala. Azade intenta probar a como novia y le pide que prepare el desayuno. Luego se acerca a Adnan y le pregunta por qué Yaman hizo tal cosa. Adnan no lo hace hablar más y dice que tiene plena confianza en Yaman. Mientras que a Azade no le gusta el desayuno preparado por Adnan le da su apoyo y Azade se molesta cuando lo regaña. Ferit y se preparan para caminar por las calles de Antalya. Ande intenta encontrar la verdad sobre Seda presionando a dice que este matrimonio es completamente ficticio y que Ferit está jugando con le pide que se vaya. Y cuando le pregunta a Ferit si está enamorado de mí o no, ella le dice a Ande que no se rendirá. Ande atrapa a Seda justo cuando está a punto de irse, toma una foto de su identidad con el juego y comienza a investigar la conexión de su hermano y todo el mundo se sorprende cuando pone a Yaman al frente de Adnan Sinan para la dirección general de la empresa. Cuando los votos son iguales, Ferit llega tarde a usar el voto y su padre Adnan le pregunta sobre el voto. Ferit le da el juego a Yaman y Yaman se convierte en el nuevo gerente general. Esta situación enfada mucho a Sinan. Después del encuentro, la relación entre su hermano Sinan y Ferit se deteriora. Cuando él llega a amar a RT. Na, ve una etiqueta con el nombre de Ande y Ferit en su garganta, se aburre y se va. Y piensa constantemente en lo que le dijo Ande. Ferit se sorprende al encontrar a adentro mientras plancha y no puede entender por qué está enojada. Por otro lado, está aburrida de encontrar algo sobre Ande en todas partes y se molesta cuando encuentra el anillo con el nombre de Ande en el bolsillo de sus últimos pantalones planchados. Todos se sorprenden cuando Adnan dice que el gerente es Yaman, no Sinan, en la cena de celebración organizada por Azade para Sinan. Cuando Azade reaccionó con mucha fuerza, Sinan dijo que no debería estar enojado con ellos, no confiaban en ellos. Si Azade lo causó. Más tarde, Sinan deja la mesa con su familia. Ella aprobó la oferta de su hija de ir a comer pizza a pesar de mi abuela, tomaron la mano de su esposa y se fueron. Cuando Azade dijo que así era como reclamaba todas sus propiedades a su padre, Adnan declaró que no compró nada que no fuera de su derecho y se levantó de la mesa. Cuando quiso consolar a Azade también la rompió. Sam le dijo a su esposa, Bedia, que Yaman era el gerente, y el estancamiento de Bedia también lo intrigó. Sam habla con Yaman y sale de la casa. Después de los eventos de la cena, Ferit se retira a su habitación y está muy enojado. Cuando se acerca a él y quiere compartir su tristeza, Ferit lo regaña y no acepta su ayuda. Sam y Yaman hicieron malos planes contra Adnan. Cuando Ande, que se entera de que Ferit va a Iskenderun, se prepara para ir, su madre la encierra en su habitación y no quiere que se vaya. Cuando Ande insultó a su madre diciéndole lo débil que era su personalidad, su madre abrió la puerta y la dejó ir. El hecho de que Ferit vaya a Iskenderun molesta a Ande dice que esta vez pasarán la noche junto con Ferit en Iskenderun para poner celosa a por otro lado, dice que no le importan estas declaraciones y que confía en Ferit. Después de lo que sucedió esa noche después de la cena, Sinan intenta relajarse yendo al río Orontes y pescando. Su padre, Adnan, se le acerca y trata de ganarse su corazón. Pero Sinan está muy molesto con su padre y lo deja. Para poner celosa a Ande le dio fotos privadas con Ferit y ella se dio cuenta de esto. Mientras tanto, Ande también llegó a Baa.
Kader llega a Azad y le advierte que no le dé consejos falsos a su hija Ande. Sin embargo, cuando Azad cuestiona la maternidad de Kader, Kader llama la atención sobre su relación con sus propios hijos. Azade no puede dar ninguna respuesta a lo que escuchó y se va de allí. Bedia quiere que Ay se prepare y vaya tras su marido y cuida a su marido. Yaman si compra un coche nuevo, se lleva a Betul y se pone en marcha. Azade, que ve Ay salir de la casa, inmediatamente llama a Ferit y se queja. Ay estaba muy molesta porque Ande entró en su habitación antes que Ay. Ferit, quien vino a sorprender a Ferit, seguido de Ferit. Cuando Ay llamó y él no contestó, Ande le envió un mensaje de texto diciéndole que no contestó su teléfono porque estaba conmigo. Y le dijo a Ferit la verdad sobre Ay. Que Ferit nunca estuvo celoso de Ay. Al ver que Ay se estaba acercando a Ande en ese momento, se deprimió y quiso irse. De hecho, Ferit salió de la habitación sin darle más permiso a Ande. Por su parte, se apuñaló y puso en marcha su plan para escapar de la cárcel. Yaman, por otro lado, intentó hacer de Betul un juguete. Parece que Betul será quien se moleste en este negocio. Ferit llegó a casa antes de que Ay y su madre lo informaran en la puerta. Ferit, que está celoso de Ay, está muy enojado con ella y Ay. Él le dice que todavía está enamorado de Ande y que tiene recuerdos de ella en todas partes. Y justo cuando estaba a punto de decirle a Ferit que estaba enamorado a pesar del acuerdo, se rindió. Ferit primero trata de averiguar sobre él, y luego dice que no está preocupado y que está muy molesto por haberla entregado descuidadamente a su exprometida. Ay no puede soportarlo más y quiere terminar este trabajo y divorciarse. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artuoun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.